Hola, me llamo Jack Papillon y hoy te quiero hablar del así denominado durante el último tercio del siglo XIX en todo el mundo, en todo el mundo, como el superior pintor. Como pintaba Joaquín Sorolla y Bastida. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Joaquín Sorolla, permíteme que te linde un poquitín el territorio. Voy a hablarte en este vídeo de un pintor eminentemente naturalístico y de intención mimética. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Mira, naturalístico quiere decir que toda su pretensión era trasladar las sensaciones que el mundo sensible nos proporciona a través del deleite visual, ¿sí? Y en cuanto a lo mimético, este adjetivo mimético procede de mímesis, un concepto que traemos prestado de la antigüedad clásica de la mímesis. La mímesis es la situación humana que persiste en la intención de imitar, de ahí imitación, mímesis, etimológicamente de manera literal, todo lo que percibimos y que queremos trasladar porque la naturaleza por sí misma nos satisface. Un concepto fundamental, insoslayable a mi juicio, al hablar de Joaquín Sorolla es que nos estamos planteando un análisis de una factura a la prima. Joaquín Sorolla siempre pintó a la prima, digamos literalmente en español, a la primera. Esta perífrasis siempre la utilizamos en italiano, los pintores jamás la traducimos al español. ¿Qué quiere decir más en profundidad a la prima? Pues básicamente lo que te comento, agregamos pintura sobre el lienzo o sobre la tabla, pero sin necesidad de seguir agregando si vemos que lo ya agregado es sustancial, pero se cumple una subcaracterística más a mi juicio, y es que agregamos húmedo sobre húmedo, o sea, el procedimiento siempre es pintar sobre lo ya pintado, pero antes de que lo ya pintado seque. Sobre todo en esta serie, como pintaba, me encanta practicar un ludismo inofensivo y que consiste básicamente en incluir a cualquier pintor de la historia de la humanidad o en un saco o en otro. Estos dos sacos, te recuerdo, son a mi juicio únicamente dos: pintores procesales y pintores iconográficos. Bien, en el caso de Joaquín Sorolla no me puedo decantar por incluirlo en un saco o en el otro, sino que fíjate qué curioso, voy a atreverme a incluirlo al 50% en virtudes de los dos sacos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Te lo explico a renglón seguido. Como recién te sugerí hace un momento, a Joaquín Sorolla siempre le preocupó honrar, sacralizar el natural. Bien, aquí estaríamos hablando de un pintor eminentemente iconográfico. Lo que le resultaba más relevante es proporcionar una imagen de trasunto iconológico que luego él convertía en iconográfico. ¿Vale? Sí, pero es que ocurre con Sorolla algo fundamental que te diré a continuación de manera más exhaustiva. Y es que Joaquín Sorolla tuvo una característica que añadimos ahora, que anexo, también fundamental, y es el hecho de que todo su proceso queda a la vista en cualquiera de sus lienzos. Pero antes permíteme un minúsculo exordio técnico. Te voy a explicar en estos momentos la diferencia entre finalizar un cuadro y resolver un cuadro. ¿Cuáles son sus diferencias sustanciales? Bueno, son muchísimas, pero solamente te voy a dar una. Cuando finalizamos un cuadro, queremos consumir al 100% la sugerencia, queremos llegar hasta las últimas posibilidades de lo que como pintores nos hemos planteado. Pero cuando resolvemos, y no finalizamos, sino que simplemente resolvemos un cuadro, lo damos por, digamos, ¿sí?, adjetivo resuelto. ¿Qué nos hemos planteado? Nos hemos planteado mi famosa perífrasis inafismoa.
ya he creado, ya he pintado lo suficiente. Ir más allá sería ir estrangulando las sugerencias que el visualizador de la obra que yo propongo podría sacar de esa obra. De modo que decido resolverlo, pero no exterminarlo, finalizarlo, ejecutarlo. Bien, este proemio que te acabo de participar era fundamental, a mi juicio, para poder seguir explicándote a Joaquín Sorolla, porque a Joaquín Sorolla, ¿qué le interesó de forma absolutamente cardinal desde el primero hasta el último de sus 2.200 trabajos plásticos? Fíjate, le interesó introducirse en esta perífrasis, enough is more. Una vez que todo queda sugerido, ya no hay que conducir a la pintura hacia más adelante de lo que ya delante está. Y por si esto no quedara claro, te lo explico de forma más meticulosa. Hay zonas de los lienzos de Joaquín Sorolla que simplemente son la primera mancha y esa mancha ya es definitiva. Hay otras zonas que están manchadas en 2 ocasiones. Vemos perfectamente que hay una trama de pinceladas que de repente se entrecruza con otra trama de pinceladas. Sí, también ocurre, bueno, de forma, digamos, terciaria en algunos de sus cuadros, que él empasta, crea el famosísimo impasto de Sorolla de forma muy contumaz, muy densa. ¿Qué va a hacer después? Añadir 20, 30, 40, 50, 60 y a veces hasta más de 500 pinceladas que colorearán este impasto. Después te hablaré un poquito más en concreto sobre esto. Y también ocurre, como cuarto subpunto de este punto, que en algunas ocasiones Sorolla va hasta el final de la construcción, va acumulando pincelada meticulosa tras pincelada meticulosa, porque hay zonas específicas de un cuadro en las que él desea que percibamos que eso es satén y no raso, que eso es terciopelo y no algodón, que eso es lino y no otro tipo de tejido, o bien que eso es cobre y no es latón, o bien que eso es plata y no oro, o también viceversa. ¿Ves? Diferentes facturas para que todo sea sugeridor, pero sin llegar a quedar asfixiado. Bien, nos ha quedado claro hace un momento que la intención de Sorolla fue loar el mundo sensible, sí, el que percibimos, sobre todo en pintura, a través de un sentido más que a través de los otros, la vista, ¿de acuerdo? Vale, pero también hay una elección en Sorolla que es más conceptual que naturalística, y es la eminente construcción de un canon relativo a la figura humana. ¿Qué quiere esto decir? Que se sirve de un canon grecolatino que asigna a la construcción ideal de una figura humana la medición de la cabeza multiplicada por 7,5. O sea, cada ser humano debe ser construido bajo el canon específico de 7 cabezas y media. ¿Cuál es esa cabeza? En cada figura se utiliza la cabeza del personaje retratado, y así, multiplicando la medida del mentón a la parte superior del cráneo de cualquier persona y multiplicando esta medición por 7,5, llegamos a la altura naturalística, pero en este caso más lírica que realista, de la figura que deseamos concretar. Bien, no se me escapa que en estos momentos quizá te estés perdiendo entre la definición, el concepto de naturalismo y el concepto de realismo. Bien, si tienes alguna duda después de ver este vídeo, revisiona este que dediqué a la obra de Antonio López García. Ahí te lo explicaba de forma exhaustiva. Bien, sigo contándote. Queda claro que Joaquín Sorolla tuvo intención naturalística, no realista, sino naturalística. Bien, pero también debo decirte que tuvo una intención plenairista. Fíjate qué adjetivo, qué palabra más indecente. Probablemente es la palabra más fea que exista ahora mismo en español.
Plenairista viene de un galicismo previo en forma de perífrasis que es el siguiente: au plein air. Au plein air en español significa algo así como al aire libre. Bien, Joaquín Sorolla se adscribió a una práctica muy del último tercio del siglo XIX y principios, quinto del siglo XX, que tuvo que ver con desplazarse el propio pintor in situ a pintar ad hoc la escena que tenía delante. Sí, al aire libre, au plein air. De aquí viene este adjetivo plenairista que ahora mismo adscribimos a la práctica de Sorolla. Y una vez sabidos algunos términos que recién te comenté y recordados otros, te puedo agregar, digamos, el cardinal hablando de Joaquín Sorolla. El sustantivo es el siguiente: luminismo. Y el adjetivo luminista. Bien, Joaquín Sorolla fue un pintor naturalístico, plenairista y, por último, luminista. ¿Qué significa este concepto? El luminismo es, digamos, una rama de los naturalísticos de finales del siglo XIX, principios del XX, pintores de, digamos, esta tradición que pretendían crear una especie de laboratorio alrededor de las distintas fluctuaciones de la luz, no solamente a lo largo de las horas del día, desde el amanecer hasta el ocaso, sino también de sus variaciones, de su variabilidad en lo relativo a las longitudes de onda. ¿Por qué la luz del amanecer o del atardecer se calienta, digamos que sea naranja, o que pierde cualidades ultravioletas? ¿Y por qué la luz de mediodía y, bueno, de las horas inmediatamente posteriores se enfría, se llena de reflejos metálicos, se llena de violetas, de índigos, de ultramares, de prusias? ¿Por qué? Bien, todo esto lo investigó el luminismo. Y sí, una vez recordados algunos conceptos y una vez aprendidos otros, quizá unos cuantos menos, ya podemos internarnos, es el momento de hacerlo, en algo que me encanta explicar y que yo he definido como la pincelada perfecta. ¿Qué es, a mi juicio, la pincelada perfecta? Bueno, yo la defino de una forma sencillísima y que creo que es inteligibilísima. La pincelada perfecta es la que compendia, la que aúna forma, color y textura. ¿Qué quiere esto decir? Que cada pincelada de Sorolla era la pincelada perfecta. ¿Quiere esto decir que otros pintores no practicaron este tipo de pincelada? Pues sí, quiere esto decir exactamente eso. ¿Quiere esto decir que esos pintores que no practicaron siempre la pincelada perfecta son más denostables que Joaquín Sorolla? No, no quiere esto decir eso. ¿Por qué? Porque crear la pincelada perfecta no siempre conduce a crear el lienzo, la obra maestra perfecta. No, simplemente contribuye a dar más información acerca de esa pincelada. Bueno, Joaquín Sorolla siempre practicó esto. En cada pincelada, por minúscula que sea, de Joaquín Sorolla, vemos que podemos atender al ductus pictórico. Podemos saber si esa pincelada fue veloz o fue más lenta, si fue vertiginosa o fue morosa, si se creó por un brochazo intenso o por un brochacito sutil. Toda esa información está en la forma de la pincelada. ¿Qué está en el color? Bueno, pues se cae por su propio peso: la tonalidad, la saturación, la luminosidad y, sobre todo, el pigmento que ha sido elegido para esa pincelada. Y por último está la textura. Si esa pincelada lleva dentro de sí misma más cuerpo, más densidad, más volumen, más cantidad de pintura, lo que en plástica llamamos más pasta de color. La pasta de color es la cantidad de materia de carga que va incluida en el propio pigmento que estamos extendiendo. Bien,
Joaquín Sorolla practicó, a mi juicio, la pincelada perfecta, pero esto no quiere decir que pincelada perfecta, recuérdalo, conduzca a obra maestra irrefutable. Y ahora te imagino, corrígeme si no es así en la caja de comentarios, te imagino, digo, colgado de un dedo del alféizar del concepto previo. Te lo concreto un poquito más. ¿A dónde le condujo la pincelada perfecta a Joaquín Sorolla? Pues a algo que es, sin duda, denostable, al preciosismo. El preciosismo es un tipo de pintura que por repetición constante de los mismos logros, de los mismos hitos, se acaba convirtiendo en una manera repetidísima. Bueno, en español tenemos un verbo muy certero, se convierte en amaneramiento. ¿Por qué? Porque este verbo, en concreto, el verbo amanerar, fue, a mi juicio, lo más despectivo que podríamos decir de Sorolla. Fue un pintor que pintó tan bien que en ocasiones no se escupe a la cara que pintaba bien y que, bueno, para él era suficiente con pintar preciosamente bien. Pintar preciosamente bien quiere decir que delante de nuestros ojos se está emitiendo una obra que podría haber poseído mayores cualidades tanto conceptuales como creativas, pero que simplemente se ha quedado relamiendo su propia pincelada. Y esto, no sé qué te parecerá a ti, en la obra de Sorolla es detectable en el 100% de los lienzos o de las tablas. Y te preguntarás, ¿a dónde le condujo toda esta insultante facilidad pictórica? Este preciosismo tan pompié en lo que se refiere a la factura pictórica, pues te lo puedes imaginar, a los encargos, a los retratos por encargo, pero no solo a los retratos por encargo de otros, sino a los propios encargos que partían de sí mismo por disfrutar de su excesiva, diría, facilidad pictórica. Pintó motu proprio a su familia nuclear más íntima, a sus 3 hijos y a su amadísima Clotilde. Se conservan innumerados retratos de estos 4 seres circundantes en el día a día cotidiano del pintor. Pero también, como te puedes imaginar, pudo acceder a encargos de nobles y también de la realeza. Existen imágenes incluso instantáneas de Sorolla pintando a Alfonso XIII, al rey de España de la época, en los jardines de la Granja, con lo que aquí se cumplen varias circunstancias que ya te he comentado. Pintura plenairística, pintura naturalística y pintura luminista en relación con el retrato del rey de España, del entonces rey de España. ¿Ves? Hasta el rey posaba para él vestido de húsar y, sin ninguna prisa, se dejaba retratar por el que él ya sabía que era el superior pintor del último tercio del siglo XIX en todo el mundo, no solamente en España. Pero como te puedes imaginar, a un pintor que pinta con tantísima facilidad, esto no le es suficiente. ¿Qué le pareció? Suficiente, necesario y además abordable. ¿Y que abordó con éxito? Pues su cenit, la famosa serie Visión de España, encargada por la Hispanic Society de New York, por un potentado, el señor Huntington, que condujo a Sorolla a crear una visión global de lo que era la España de entonces. Esta serie, este encargo, se cifró en 14 paneles, algunos de ellos polípticos, que cubrían un área total de 3,5 metros de alto por 70 metros de largo. Fíjate la cantidad de metros cuadrados para una obra que sin duda extenuó a Sorolla y que probablemente no es algo que podamos aseverar 100%, pero que probablemente condujo al ictus que sufriría 3 años antes de morir, el año 1920.
Hoy te quiero hablar del inmenso pintor Joaquín Sorolla y Bastida, de quien Mariano de Cavia dijo lo siguiente. ¿Habéis oído hablar de este joven? Pues fijaos bien, detrás de Velázquez y del tío Goya, él es quien llega. Ya estáis enterados. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Joaquín Sorolla? Déjamelo, por favor, en comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.